La noche de bodas, cuando las cortinas de terciopelo se cerraron en la habitación principal del cortijo andaluz, Martina sintió sus manos temblar mientras sostenía el velo de encaje que acababa de quitarse. A sus 21 años, se había casado con Javier, un empresario de 37, dueño de una fortuna construida en más de una década de trabajo en los olivares que se extendían por kilómetros alrededor de la propiedad en las afueras de Sevilla. El perfume del azahar que subía desde el patio interior se mezclaba con el aroma amaderado de la habitación, mientras él, percibiendo el pavor mal disimulado en los ojos castaños de ella, se acercó con pasos lentos y seguros. «No tengas prisa», dijo con voz grave y sorprendentemente gentil. «Tengo tiempo para ti». Aquellas palabras simples iniciaron una transformación que ninguno de los dos podría haber previsto. La mirada de Martina recorrió la habitación, deteniéndose en cada detalle como si pudiera memorizar una ruta de escape. Los muebles antiguos de madera oscura, el espejo de marco dorado que reflejaba su silueta frágil en el camisón blanco, y la cama con dosel que parecía demasiado grande para alguien acostumbrada a su pequeña habitación en Córdoba. El silencio entre ellos era como un tercer ocupante en la estancia, pesado y significativo. «A veces», dijo Javier mientras servía 2 copas de jerez dulce, «los acuerdos que comienzan por necesidad pueden transformarse en algo que ninguna de las partes anticipó». Le extendió una copa, y cuando sus dedos se rozaron, Martina sintió un escalofrío que no supo interpretar como miedo, o algo enteramente distinto. El matrimonio había sido arreglado 3 meses antes, cuando su padre, Manuel, un comerciante arruinado de Córdoba, aceptó la propuesta que salvaría a su familia de la ruina financiera. Martina había crecido entre los sonidos de las campanas de la catedral, las ferias de abril con vestidos de flamenca y la costumbre andaluza de que las mujeres jóvenes debían casarse temprano y obedecer sin cuestionar. «El destino nos pone en caminos que nunca elegiríamos por voluntad propia», reflexionó ella, sorprendiéndose de su propia audacia, «pero quizás la verdadera libertad está en cómo decidimos recorrerlos». Javier la observó con intensidad, como si viera por primera vez a la mujer que había convertido en su esposa por conveniencia. «Descansa, Martina. Mañana conocerás tu nuevo hogar». Mientras él cerraba la puerta, dejándola sola en aquella habitación demasiado grande, demasiado lujosa, demasiado extraña, Martina comprendió que su vida, como las aceitunas que rodeaban el cortijo, había sido arrancada de su rama familiar para ser transformada en algo completamente distinto. Los primeros rayos del sol andaluz se filtraban por las celosías moriscas cuando Martina despertó en su nueva realidad. El canto de los jilgueros en el patio interior se mezclaba con el sonido distante de los trabajadores que ya comenzaban la jornada en los olivares. Se vistió con cuidado, eligiendo un sencillo vestido azul que contrastaba con la opulencia de su entorno. El desayuno estaba servido en el patio central, donde el rumor de la fuente de mármol creaba una melodía constante. Javier ya estaba allí, revisando documentos con expresión concentrada. Al verla, se levantó con esa cortesía que siempre la sorprendía. «Buenos días, Martina. Espero que hayas descansado bien». «Gracias, sí». La conversación se desenvolvía en frases cortas y educadas, como si ambos estuvieran interpretando papeles en una obra cuyo guión desconocían. Una criada mayor de rostro amable se acercó para servir café con leche y pan recién horneado. «Esta es Carmela», presentó Javier. «Ha estado con mi familia desde que yo era niño. Conoce cada rincón de este cortijo mejor que yo mismo». Carmela hizo una pequeña reverencia. «Bienvenida, señora. Estoy a su disposición para cualquier cosa que necesite». Durante los primeros días, Javier mantuvo su promesa. Dormitorios separados, conversaciones respetuosas durante las comidas
y libertad para que ella explorara cada rincón de la propiedad. El cortijo, con sus corredores de azulejos sevillanos y arcos moriscos, guardaba secretos en cada aposento. Una tarde, mientras Javier trabajaba en sus oficinas, Martina se encontró vagando por el segundo piso. Abrió una puerta que daba a una biblioteca que olía a papel antiguo y madera de cedro. Las estanterías contenían no solo libros de negocios, sino volúmenes de Lorca, Cervantes y cartas amarillentas atadas con cintas descoloridas. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros con reverencia. Se detuvo en un volumen de poemas de García Lorca y lo abrió al azar. Sus ojos se posaron en unos versos que parecían hablarle directamente. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Veo que has encontrado a Lorca. Martina se sobresaltó. Javier estaba en el umbral de la puerta, observándola con una expresión que no supo descifrar. Lo siento, no pretendía... No te disculpes. Esta biblioteca existe para ser usada. Se acercó y tomó el libro de sus manos. Federico García Lorca entendía mejor que nadie el alma andaluza, sus pasiones y sus silencios. Mi padre nunca aprobó que leyera poesía. Decía que llenaba la cabeza de las mujeres con ideas impropias. Una sombra de disgusto cruzó el rostro de Javier. Los libros no tienen género, Martina. El conocimiento pertenece a quien lo busca. Aquella tarde marcó el primer cambio significativo. Javier le mostró la biblioteca como quien revela un tesoro personal. Le habló de autores y obras con una pasión que transformaba su rostro habitualmente serio. Por primera vez, Martina vislumbró al hombre detrás de la fachada del empresario austero. Mientras tanto, las criadas, fieles a la tradición andaluza de cotilleos susurrados, comentaban en los corredores sobre cómo era extraño que un matrimonio no compartiera el mismo dormitorio. Los rumores se extendían como aceite sobre mármol pulido. La señorita es demasiado joven y el señor demasiado reservado, decían algunas. Él nunca superó lo de la señora Alba, murmuraban otras, desconociendo que Martina podía escucharlas desde el otro lado de la puerta entreabierta. ¿Quién era Alba? La pregunta comenzó a obsesionarla, creciendo en su mente como las sombras que proyectaban los olivos al atardecer, alargándose hasta cubrir todo lo demás. La inquietud se instaló en el corazón de Martina como un intruso silencioso. Durante las cenas, mientras observaba a Javier cortar meticulosamente la carne o servir el vino con gestos precisos, se preguntaba quién era realmente este hombre con el que había unido su vida. Sus manos, curtidas por el trabajo a pesar de su riqueza, sostenían la copa de Jerez con una delicadeza inesperada que contradecía su apariencia severa. 2 meses después de la boda, durante una tarde particularmente calurosa, Martina se refugió en el despacho de Javier buscando un libro que él había mencionado. Al abrir el cajón inferior de la escribanía, sus dedos tocaron algo que no era papel. Era un marco, colocado boca abajo como si alguien hubiera querido ocultar su existencia sin tener el valor de deshacerse de él. Con el corazón latiendo acelerado, dio vuelta al retrato. La pintura al óleo mostraba a una mujer de mirada luminosa sosteniendo a un bebé envuelto en mantas blancas. Al pie del cuadro, una inscripción: Alba y Daniel, mi cielo y mi tierra. Las manos de Martina temblaron. La revelación confirmaba los susurros de las criadas y explicaba la melancolía que habitaba en los ojos de Javier, esa tristeza que parecía acompañarlo incluso en los escasos momentos de sonrisa. Esa noche, durante la cena, el silencio habitual se volvió insoportable. La pregunta ardía en su garganta como brasa viva. ¿Quién es Alba? El tenedor de Javier quedó suspendido a medio camino. Sus ojos, normalmente controlados, mostraron un destello de dolor tan intenso que Martina casi se arrepintió de su pregunta. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Su voz era apenas un susurro.
encontré un retrato en tu despacho. No estaba husmeando, solo buscaba un libro y... Javier dejó los cubiertos con cuidado excesivo, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo dentro de él. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a los olivares, ahora oscurecidos por la noche. Alba era mi esposa. Las palabras salieron como si cada una costara un esfuerzo físico. Y Daniel, mi hijo. No sabía que estuviste casado antes. Martina se acercó cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. Pocos lo saben. Fue hace 10 años. Javier inhaló profundamente antes de continuar. Yo tenía 27 años y creía tenerlo todo. Juventud, un negocio próspero, una familia, hasta que un día regresé de un viaje a Madrid y encontré la casa vacía. Se había ido llevándose a Daniel, que apenas tenía 6 meses. ¿No dejó ninguna explicación? Una carta. Decía que se sentía atrapada, que nunca había querido esta vida en el campo, que necesitaba libertad para encontrarse a sí misma. Una risa amarga escapó de sus labios. Contraté detectives, busqué por toda España. Desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Martina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo compasión lo que sentía, sino una conexión inesperada con este hombre que había sufrido una traición tan profunda. Lo siento mucho, Javier. Él se giró para mirarla, y por primera vez desde que lo conocía, vio sus ojos húmedos. No quiero tu lástima, Martina. No es lástima. Ella tomó valor y acercó su mano a la de él. Es comprensión. Ambos estamos en un matrimonio que no elegimos, viviendo con fantasmas que no nos pertenecen. Aquella noche marcó un antes y un después. La confesión creó un puente inesperado entre dos mundos que parecían destinados a permanecer separados. Martina comenzó a verlo no como el hombre mayor que había comprado su juventud, sino como alguien fracturado intentando sobrevivir a su propia historia. Javier, por su parte, empezó a percibir en ella no solo la belleza evidente, sino una inteligencia aguda y una curiosidad voraz que le recordaba quién había sido antes de que la traición consumiera su luz. El sol de julio caía implacable sobre los campos andaluces cuando el automóvil de Manuel y Sofía, los padres de Martina, atravesó el camino de Olivos hacia el cortijo. 4 meses habían pasado desde la boda y esta era su tercera visita para ver cómo le iba a su hija. Aunque tanto Martina como Javier sabían que el verdadero propósito era comprobar si había signos de un embarazo. Martina los observaba desde la ventana de su habitación, sintiendo una opresión familiar en el pecho. Las visitas de sus padres siempre dejaban un regusto amargo, como el de las aceitunas inmaduras. «Han llegado tus padres», anunció Carmela desde la puerta. «El Señor les está recibiendo en el patio». Con un suspiro, Martina se alisó el vestido y bajó las escaleras. En el patio central, bajo la sombra del naranjo centenario, Javier conversaba educadamente con Manuel, mientras Sofía examinaba con disimulo cada detalle del lugar, como evaluando el valor de su inversión. «Hija mía», exclamó Sofía al verla abrazándola con efusividad estudiada. «Cada día te veo más hermosa. El matrimonio te sienta bien». Javier cruzó una mirada rápida con Martina, un gesto casi imperceptible de complicidad que la reconfortó. El almuerzo transcurrió entre conversaciones superficiales sobre la cosecha de aceituna, los precios del mercado y los últimos cotilleos de Córdoba. Pero cuando los camareros se retiraron y solo quedó el café servido en delicada porcelana de Talavera, Manuel se aclaró la garganta con ese sonido que Martina conocía demasiado bien, el preludio a un discurso incómodo. «Javier, permíteme hablar con sinceridad». Manuel entrelazó los dedos sobre la mesa. «Han pasado 4 meses desde la boda. En nuestra familia, las mujeres siempre han sido fértiles. Mi esposa me dio 3 hijos en 5 años». Sofía asintió con orgullo,
como si aquella hubiera sido su mayor contribución a la humanidad. Comprenderás nuestra preocupación al no ver signos de que nuestra hija esté cumpliendo con sus deberes conyugales. Un silencio tenso descendió sobre la mesa. Martina sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y rabia. Don Manuel, la voz de Javier era serena pero firme. Respeto profundamente sus tradiciones familiares. Sin embargo, debo recordarle que mi matrimonio con Martina es un asunto privado. Un asunto privado. Manuel alzó la voz. Firmamos un contrato. Tu prosperidad económica a cambio de un heredero para tus olivares. Papá. Martina se levantó, incapaz de contenerse más. No soy una yegua de cría. Siéntate, Martina. La orden de su padre vino acompañada de una mirada severa. Esto no te concierne. ¿Que no me concierne? Su voz temblaba de indignación. Es mi cuerpo, mi vida. Es suficiente. Javier se puso de pie con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Don Manuel, doña Sofía, ha sido un placer recibirlos, pero debo pedirles que respeten a su hija. El matrimonio fue arreglado, es cierto, pero eso no convierte a Martina en una mercancía. Manuel se levantó, el rostro congestionado por la ira. Te recuerdo, Javier Montero, que sin mi consentimiento para este matrimonio estarías solo con tus olivos y tu dinero. Y le recuerdo, don Manuel, respondió Javier sin perder la compostura, que sus deudas están saldadas. Su hija no le debe nada más. Después de que sus padres se marcharan entre protestas apenas disimuladas, Martina permaneció en el patio, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Javier se sentó junto a ella, ofreciéndole un pañuelo de hilo. Lo siento, murmuró ella. No tienes por qué disculparte. Tus padres viven prisioneros de tradiciones que ya no tienen lugar en este tiempo. Aún así, ellos esperaban. ¿Qué esperaban? Javier giró suavemente su rostro para mirarla a los ojos. ¿Que te tratara como un objeto? ¿Que exigiera mis derechos maritales sin considerar tus sentimientos? No es solo eso. Martina secó sus lágrimas. Esperaban que cumpliese con mi parte del trato. Un heredero para los olivares. Los olivos llevan siglos aquí y seguirán mucho después de nosotros. Javier sonrió levemente. Pueden esperar a que estemos listos, si alguna vez lo estamos. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo de oro y carmín el horizonte andaluz, algo cambió entre ellos. No fue una revolución, sino más bien un leve giro en la dirección de su relación, como el cauce de un río que encuentra una nueva ruta, suave pero irreversiblemente. La feria de agosto llegó con su explosión de colores, música y tradiciones. El cortijo se transformó para recibir a los invitados más importantes de la región, terratenientes, políticos, familias de abolengo sevillano. Los jardines se iluminaron con farolillos de colores que colgaban entre los naranjos, y el aroma del jazmín se mezclaba con el del jamón ibérico y la tortilla española. Martina observaba el bullicio desde el balcón de su habitación, nerviosa. Era su primera aparición pública como esposa de Javier Montero ante la alta sociedad andaluza. Carmela había escogido para ella un vestido de seda color esmeralda que realzaba el tono dorado de su piel y el castaño de sus ojos. «Estás preciosa, niña», dijo la anciana criada, mientras colocaba una peineta de carey en su cabello recogido. «Serás la envidia de toda Sevilla esta noche». «Tengo miedo, Carmela. Todos me observarán, juzgarán cada gesto, cada palabra. Pues que miren, y que vean a la mujer que está despertando el corazón del Señor después de tantos años». Martina se giró sorprendida. «¿De qué hablas?» Carmela sonrió con esa sabiduría que solo otorgan las décadas de observar la vida ajena. «Llevo 30 años en esta casa, niña. Conozco al Señor desde que era un zagal corriendo entre olivos.
No lo había visto sonreír así desde antes de... bueno, desde hace muchos años. Con el corazón latiendo acelerado, Martina descendió las escaleras. En el patio principal, músicos tocaban sevillanas mientras los invitados conversaban en pequeños grupos. Javier la esperaba al pie de la escalera, elegante en su traje oscuro. Al verla, sus ojos se iluminaron con una admiración que no intentó disimular. «Estás deslumbrante», dijo ofreciéndole su brazo. La noche avanzó entre presentaciones, conversaciones educadas y observaciones disimuladas. Martina notó cómo algunas mujeres la miraban con desdén apenas oculto, mientras susurraban tras sus abanicos. Los hombres, en cambio, la observaban con un interés que hacía que Javier se tensara visiblemente. «No les hagas caso», murmuró él mientras la guiaba entre los invitados. «Son buitres que solo saben alimentarse de las desgracias ajenas. ¿Qué dicen de nosotros?» Javier sonrió con ironía. «Lo de siempre, que eres demasiado joven, que yo soy demasiado viejo, que nuestro matrimonio es un negocio, no una unión de amor. Bueno, en eso último no se equivocan, ¿verdad?» La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Javier la miró con intensidad, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero fueron interrumpidos por el alcalde de Sevilla y su esposa. La velada continuó hasta que la orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de una sevillana. Las parejas se formaron en el centro del patio, y los tacones empezaron a marcar el ritmo sobre las losas de piedra. «¿Me concederías este baile?», preguntó Javier, extendiendo su mano hacia ella. Martina dudó. «No sé bailar sevillanas correctamente. En Córdoba aprendí un estilo diferente. Yo te guiaré». Bajo la luz dorada de los farolillos y el cielo estrellado de agosto, Javier la condujo al centro del patio. Sus manos, firmes pero cuidadosas, la guiaron por los pasos de la danza. Al principio, Martina se movía con timidez, consciente de todas las miradas fijas en ellos, pero poco a poco se dejó llevar por la música, por el ritmo, por la seguridad que transmitían las manos de Javier. «Mírame a mí, no a ellos», susurró él, y Martina obedeció. Sus ojos se encontraron y por primera vez no hubo distancia entre ellos. No eran el empresario y la joven vendida en matrimonio, sino simplemente un hombre y una mujer bailando bajo las estrellas andaluzas. Cuando la música terminó, los invitados aplaudieron con entusiasmo. Javier mantuvo su mano en la cintura de Martina un momento más de lo necesario, y ella sintió un calor que subía por su espalda hasta sus mejillas. Más tarde, mientras los últimos invitados se marchaban y los criados comenzaban a recoger, Martina encontró a Javier sentado solo junto a la fuente del patio trasero. Se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. «Gracias por defenderme esta noche», dijo. «Escuché los comentarios de la esposa del juez Mendoza. Beatriz Mendoza lleva 30 años siendo la víbora más venenosa de Sevilla». Javier sonrió cansadamente. «Mañana tendrá a otra víctima en su punto de mira. Dijo que era vergonzoso que un hombre de tu posición se casara con una don nadie de Córdoba. Y yo le respondí que prefería a una mujer auténtica de Córdoba que a 100 hipócritas de la alta sociedad sevillana». Martina rió, sorprendida por su audacia. «¿De verdad dijiste eso?». «Palabra de honor». Javier alzó su mano derecha en gesto solemne. Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo del agua de la fuente y los grillos que cantaban entre los jazmines. «Javier, ¿qué somos exactamente?». La pregunta flotó en el aire nocturno, cargada de significados no dichos. Él meditó un momento antes de responder. «Somos dos personas que el destino unió por razones equivocadas, pero que quizás estén descubriendo razones correctas para permanecer juntos». Aquella noche, Martina no regresó inmediatamente a su habitación. Se quedaron hablando hasta el amanecer, compartiendo historias de infancia, sueños truncados, esperanzas futuras.
Y cuando los primeros rayos del sol comenzaron a dorar las copas de los olivos, algo nuevo había nacido entre ellos. No la pasión explosiva de los romances que ella leía a escondidas, sino algo más profundo y aterrador, respeto transformándose en afecto genuino. La fiesta de agosto había cambiado algo fundamental entre Martina y Javier, pero no todos en el cortijo celebraban esta nueva cercanía. Vega, la gobernanta que llevaba 15 años al servicio de la familia Montero, observaba con ojos entornados cada interacción entre la joven esposa y su patrón. Alta, delgada, de unos 50 años y con el cabello siempre recogido en un moño severo, Vega controlaba cada aspecto de la casa con eficiencia implacable. Hasta la llegada de Martina, había sido ella quien decidía los menús, supervisaba las compras y aconsejaba a Javier en asuntos domésticos. Las pequeñas sabotajes comenzaron sutilmente. Una mañana, Martina descubrió que su vestido favorito había desaparecido misteriosamente de su armario. Al día siguiente, el desayuno llegó con tanto picante que resultaba incomible. Mensajes importantes nunca llegaban a sus manos, invitaciones se extraviaban, y sus órdenes a los sirvientes eran malinterpretadas constantemente. «Es extraño», comentó Martina a Carmela mientras ambas revisaban el inventario de la despensa. «Parece que todo lo que toco en esta casa se tuerce de alguna manera». Carmela, quien había observado la situación en silencio, suspiró profundamente. «No es la casa, niña. Es Vega». «¿Vega? ¿Por qué haría algo así?» La anciana criada miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas. Vega llegó a esta casa cuando el señor Javier apenas había cumplido 20 años. Era viuda, sin hijos, completamente dedicada a su trabajo y al señor. Martina entendió inmediatamente. «¿Ella está enamorada de mi marido?» Durante años fue la única mujer en su vida después de lo de la señora Alba. Le ha dedicado cada hora de su existencia, esperando que algún día él la mirara como algo más que una empleada. Y entonces llegué yo, una novia joven y hermosa impuesta por circunstancias económicas. Vega pensó que sería un matrimonio de conveniencia, que el señor nunca te amaría, pero ahora las piezas encajaron en la mente de Martina. La frialdad de Vega, los desaires constantes, los accidentes demasiado frecuentes para ser casualidades. No era simple antipatía, era el resentimiento de una mujer que veía desvanecerse la esperanza que había alimentado durante años. Una tarde, mientras Javier estaba en Sevilla atendiendo negocios, Martina decidió enfrentar la situación. Encontró a Vega en la cocina, supervisando la preparación de la cena con su habitual severidad. «Vega, necesito hablar contigo». La gobernanta se irguió, su rostro una máscara de profesionalidad. «Estoy ocupada ahora mismo, señora. Tal vez más tarde». «Ahora, por favor, en privado». Las criadas intercambiaron miradas nerviosas antes de abandonar discretamente la cocina. Cuando quedaron solas, Vega cruzó los brazos en actitud defensiva. «Usted dirá, señora». «Sé que no te agrado», comenzó Martina, decidida a ser directa. «Y creo entender por qué. No sé a qué se refiere. Llevas años enamorada de Javier». El color abandonó el rostro de Vega, pero su postura se mantuvo rígida. «Está usted confundida. Mi relación con el señor Montero es estrictamente profesional. No estoy aquí para juzgarte, Vega. De hecho, creo que ambas tenemos mucho en común». «¿Común?». Una risa amarga escapó de los labios de la gobernanta. ¿Qué podría tener en común la joven esposa del señor con una criada que le dobla la edad? Ambas somos mujeres atrapadas en circunstancias que no elegimos. Martina se sentó en un taburete junto a la gran mesa de madera donde se amasaba el pan. Ambas vivimos bajo el peso de las expectativas que otros tienen de nosotras. Algo cambió en la expresión de Vega.
La máscara de frialdad se agrietó levemente, revelando una vulnerabilidad que raramente mostraba. «No tiene idea de lo que es servir en esta casa durante 15 años», dijo con voz quebrada. «Verlo sufrir por esa mujer que lo abandonó, reconstruir su vida pieza por pieza, y entonces, cuando finalmente parecía que podría, que tal vez él vería que siempre estuve aquí. Llegué yo», completó Martina, «una extraña que se convirtió en su esposa por un acuerdo financiero». Vega asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Debería odiarla. Probablemente». Martina sonrió con tristeza. «Pero eso solo nos lastimará a las dos, y a él». «¿Qué propone entonces, señora? ¿Que finja que no siento lo que siento?» «Propongo que reconozcamos una verdad incómoda. Todas las mujeres en Andalucía vivimos presas de expectativas imposibles. Nos dicen que nuestro valor está en ser esposas, madres o sirvientas. Que debemos competir entre nosotras por la atención de los hombres». Martina extendió su mano sobre la mesa, un gesto de paz. «Te ofrezco amistad en lugar de rivalidad, comprensión en vez de resentimiento». Vega observó la mano extendida con desconfianza. «¿Por qué haría esto? Porque estoy cansada de enemigos, porque la vida en este cortijo sería más llevadera si fuéramos aliadas, y porque sinceramente admiro tu fortaleza y tu lealtad, aunque parte de ella me la hayas mostrado en forma de hostilidad». La tarde se transformó en noche mientras las dos mujeres conversaban, al principio con cautela, luego con creciente sinceridad. Martina escuchó la historia de Vega, su matrimonio temprano con un hombre que murió en un accidente en Los Olivares, su llegada al cortijo montero buscando un nuevo comienzo, los años dedicados a una casa y a un hombre que nunca la vería como ella deseaba. Vega, a su vez, comenzó a ver en Martina no a una rival, sino a una joven que, como ella misma décadas atrás, había tenido que adaptarse a un destino que no había elegido. Al final de aquella conversación, no eran amigas, pero tampoco enemigas. Era un comienzo, un espacio de respeto mutuo tallado a fuerza de honestidad. El costo de esta victoria fue reconocer que ella misma se estaba convirtiendo en parte de un sistema que limitaba a las mujeres y que necesitaría luchar para cambiarlo desde dentro. 6 meses habían transcurrido desde la boda cuando los campos de olivos comenzaron a platearse bajo el sol de octubre, anunciando el tiempo de cosecha. El cortijo bullía de actividad mientras los jornaleros se preparaban para la recogida de la aceituna, y Javier pasaba largas horas organizando cuadrillas y revisando la maquinaria. Una tarde, Martina lo encontró en el molino, supervisando la limpieza de las grandes prensas de piedra que pronto transformarían el fruto en el oro líquido que daba sustento a la región. Lo observó sin que él se percatara de su presencia, la forma en que se movía con autoridad natural entre los trabajadores, cómo escuchaba con genuino interés sus sugerencias, el respeto que inspiraba sin necesidad de imponerse. «Pareces preocupado», dijo finalmente acercándose. Javier se giró, sorprendido pero complacido de verla allí. «La cosecha se adelantará este año. El calor de septiembre ha madurado las aceitunas antes de lo previsto. ¿Es eso malo? Complica la logística. Tendremos que contratar más jornaleros y trabajar jornadas más largas». Pasó una mano por su cabello, un gesto que Martina había aprendido a reconocer como señal de estrés. «Algunos de nuestros compradores en Italia y Francia esperan sus envíos en fechas específicas. ¿Puedo ayudar en algo?». La pregunta pareció sorprenderlo. «¿Tú? Pero nunca has participado en la cosecha». «Eso no significa que no pueda aprender». Martina sonrió. «Soy joven, pero no tonta. Sé leer, escribir y sumar. Podría ayudarte con los registros, la organización de las cuadrillas o lo que necesites». Javier la miró con una mezcla de asombro y algo más profundo que Martina no supo interpretar. La esposa de un terrateniente tradicionalmente no se involucra en estos asuntos.
¿Y desde cuándo somos una pareja tradicional? Su respuesta fue acompañada de una risa que iluminó su rostro. Así comenzó una nueva etapa en su relación. Cada mañana, Martina acompañaba a Javier a recorrer los olivares, aprendiendo a distinguir las variedades de aceituna, a reconocer el momento exacto de maduración, a calcular rendimientos. Por las tardes, mientras él supervisaba el molino, ella organizaba los registros, actualizaba los inventarios y pronto empezó a sugerir mejoras que sorprendían a todos por su practicidad. Una noche, mientras revisaban juntos los libros de contabilidad en la biblioteca, Martina notó un error en los cálculos de exportación que podría haber costado miles de pesetas. «Mira», señaló, acercando la lámpara de aceite. «Aquí dice que enviamos 200 cajas a Marsella, pero en el manifiesto de carga solo figuran 180. Javier se inclinó sobre el libro, su hombro rozando el de ella. «Tienes razón. Es un error del contador». Levantó la mirada, sus ojos reflejando la luz dorada de la lámpara. «Tienes un don natural para esto. En 3 semanas has aprendido lo que a otros les toma años». Tuve un buen maestro. Sus rostros estaban tan cerca que Martina podía sentir el calor de su respiración. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se entrelazaban en una conversación silenciosa. Javier fue el primero en romper el momento, enderezándose en su silla. «Es tarde. Deberías descansar. Estoy bien, podemos terminar de revisar estos registros. Mañana será un día largo. La cuadrilla del sector norte comenzará la cosecha al amanecer». Pero ninguno de los dos hizo ademán de levantarse. El silencio entre ellos ya no era incómodo como en los primeros días, sino cómplice, lleno de palabras no dichas que flotaban en el aire como motas de polvo bajo la luz de la lámpara. «Javier», Martina habló finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Crees que alguna vez podrías volver a confiar en alguien?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados implícitos. «Durante años pensé que no». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la luna iluminaba los olivares en tonos plateados. «El abandono de Alba no solo me robó a mi hijo, sino también mi capacidad de creer en las personas». Volvió a mirarla, y Martina vio en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Pero últimamente me sorprendo a mí mismo pensando que tal vez me equivoqué». Aquella noche, cuando se despidieron en el pasillo que separaba sus dormitorios, sus manos se rozaron brevemente. Un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica por la piel de Martina. «Buenas noches, Javier». «Buenas noches, Martina». Y mientras cada uno cerraba su puerta, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos extraños unidos por un contrato, sino dos seres humanos descubriendo, paso a paso, que el destino a veces teje conexiones en los lugares más inesperados. Noviembre llegó con lluvias inesperadas que complicaron la cosecha. Los campos se volvieron lodazales, donde los jornaleros trabajaban bajo capas de hule, luchando contra el barro y el frío. Javier pasaba días enteros en los olivares, regresando al atardecer empapado y exhausto. Una noche particularmente tormentosa, cuando el viento azotaba las ventanas del cortijo con furia desatada, Martina esperaba su regreso con preocupación. El reloj de péndulo del salón marcaba las 11 cuando escuchó el portón principal abrirse. Se apresuró al vestíbulo para encontrar a Javier apoyado contra la pared, el rostro pálido y la ropa chorreando agua. «Por Dios, estás empapado», exclamó, acercándose a sostenerlo. «Estoy bien», murmuró él, pero su voz sonaba débil. «Solo necesito cambiarme». Al tocarlo, Martina sintió el calor anormal que emanaba de su piel. «Tienes fiebre. Hay que llevarte a tu habitación inmediatamente». Con la ayuda de Carmela y el capataz que lo había acompañado, lograron llevarlo hasta su dormitorio.
Mientras Carmela preparaba paños fríos, Martina se encargó personalmente de quitarle la ropa mojada y vestirlo con ropas secas, notando con alarma cómo su piel ardía al tacto. «Hay que llamar al médico», dijo, pero Javier negó con la cabeza. «Es solo un resfriado, mañana estaré mejor». No fue así. Al amanecer, la fiebre había aumentado y Javier deliraba, hablando incoherencias entre sueños agitados. Martina envió inmediatamente por el doctor Velasco, el médico de la familia. «Neumonía», diagnosticó el anciano médico tras examinar a Javier. «El frío y la humedad han afectado sus pulmones. Necesitará reposo absoluto y medicamentos». «¿Es grave?», preguntó Martina sintiendo un nudo en la garganta. El doctor Velasco ajustó sus gafas mientras escribía la receta. «En un hombre joven y fuerte como don Javier, debería superarse en una semana o dos, pero necesitará cuidados constantes». Durante los 10 días siguientes, Martina apenas se separó de la cabecera de Javier. Aplicaba compresas frías en su frente cuando la fiebre aumentaba. Le daba cucharadas de jarabe amargo cada 4 horas y leía en voz alta los poemas de Lorca que él amaba, esperando que su voz lo anclara a la realidad cuando el delirio lo arrastraba a pesadillas confusas. Vega y Carmela se turnaban para ayudarla, pero era Martina quien insistía en pasar las noches junto a él, dormitando en un sillón que había hecho colocar junto a la cama. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando ocurrió. La fiebre había alcanzado su punto más alto, y Javier se agitaba entre las sábanas, murmurando palabras inconexas. Martina humedecía sus labios resecos con un paño, cuando de pronto él abrió los ojos, mirándola sin reconocerla realmente. «Alba», susurró con voz ronca, «has vuelto». El corazón de Martina se contrajo dolorosamente. «No, Javier, soy Martina». Pero él no parecía escucharla. Su mano ardiente buscó la de ella, aferrándose con desesperación. «Lo siento, debí entenderte mejor. No debí dejarte ir». Las lágrimas brotaron de los ojos de Martina sin que pudiera contenerlas. En aquel momento comprendió una verdad devastadora. Estaba enamorándose de un hombre cuyo corazón aún guardaba la memoria dolorosa de quien lo había abandonado. «Shh, descansa», susurró, apartando un mechón de cabello húmedo de su frente. «Todo estará bien». Javier cerró los ojos nuevamente, sumiéndose en un sueño inquieto. Martina permaneció sosteniendo su mano, sintiendo cómo cada latido de su corazón se sincronizaba con el del hombre al que ahora sabía que amaba, aunque ese amor no fuera correspondido del mismo modo. A la mañana siguiente la fiebre comenzó a ceder. El doctor Velasco, en su visita diaria, asintió con satisfacción. La crisis ha pasado. Ahora comienza la recuperación. La convalecencia de Javier fue lenta, marcada por mañanas en que el sol andaluz atravesaba las ventanas moriscas, iluminando su rostro pálido mientras Martina lo ayudaba a caminar por la habitación. En aquellos momentos de vulnerabilidad absoluta, los papeles se invirtieron. Él, que siempre había sido el protector, se convirtió en el protegido. Martina, que había entrado en el cortijo como una niña asustada, se descubrió mujer fuerte y decidida. Una tarde, mientras Martina le leía un pasaje de Bodas de Sangre, Javier la interrumpió suavemente. «¿Has estado aquí todo este tiempo?» Ella levantó la vista del libro. «¿Dónde más iba a estar?» «No recuerdo mucho de los primeros días, solo fragmentos. El médico, las medicinas, tu voz leyéndome». Se detuvo como si tratara de ordenar recuerdos confusos. «Y creo que dije cosas en mis delirios». Martina cerró el libro, evitando su mirada. «La fiebre hace que la mente divague». «Martina», su voz sonaba más firme ahora. «Mírame». «¿Qué dije?» Ella alzó los ojos, debatiéndose entre la verdad y la compasión. «Llamaste a Alba. Creíste que había regresado». Javier cerró los ojos,
una expresión de dolor cruzando su rostro. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Es natural que... No, la interrumpió. No es natural ni justo para ti. Con esfuerzo, se incorporó hasta quedar sentado. Durante 10 años he vivido atrapado en el pasado, anclado a un dolor que me definía. Y luego llegaste tú, con tu juventud y tu frescura, y comenzaste a descongelar algo que creía muerto en mí. Tomó su mano entre las suyas, aún débiles, pero cálidas. No sé si alguna vez podré ofrecerte el tipo de amor que mereces, pero sí sé que estos meses contigo me han devuelto algo que pensé haber perdido para siempre: la capacidad de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Martina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente, pero esta vez de una emoción diferente. No necesito promesas grandiosas, Javier. Solo la verdad, por dolorosa que sea. La verdad es que estoy aprendiendo a sentir de nuevo, y eso me aterra tanto como me maravilla. Aquella confesión, nacida de la fragilidad de la convalecencia, marcó el comienzo de una nueva etapa. La transformación de ambos continuaba en gestos pequeños. El modo en que Javier sonreía al verla entrar en la habitación, como si su presencia fuera el mejor remedio. La forma en que Martina comenzó a consultarle sobre decisiones de la finca, mostrando talento natural para los negocios que sorprendió a todos, incluida ella misma. La recuperación de Javier fue lenta pero constante. A medida que diciembre avanzaba vistiendo los campos de escarcha matutina, él recuperaba fuerzas y vitalidad. Martina había asumido temporalmente la dirección de la finca durante su enfermedad, demostrando una capacidad que asombró a todos los capataces y trabajadores acostumbrados a recibir órdenes solo de hombres. Una mañana particularmente fría, con el cielo despejado como solo puede estarlo en el invierno andaluz, Javier propuso dar un paseo por los olivares. ¿Estás seguro?, preguntó Martina preocupada. El doctor Velasco recomendó que no te expongas al frío. Me asfixio entre estas paredes, respondió él con una sonrisa. Además, llevo semanas escuchando sobre cómo has dirigido la cosecha. Quiero ver los resultados con mis propios ojos. Abrigados con capas de lana, salieron al campo donde los olivos centenarios extendían sus ramas retorcidas hacia el cielo. El aire frío llenaba los pulmones de Javier, devolviéndole color a las mejillas. Caminaron lentamente entre hileras de árboles, cuyas hojas plateadas brillaban bajo el sol invernal. El capataz dice que ha sido la mejor cosecha en 5 años, comentó Martina. Las lluvias de noviembre, aunque complicaron la recolección, beneficiaron al fruto. Me impresiona cómo has aprendido todo esto en tan poco tiempo. Tuve un buen maestro. Martina sonrió, repitiendo las palabras que había dicho aquella noche en la biblioteca, antes de su enfermedad. Además, descubrí que me gusta este mundo. El ciclo de la tierra, la transformación del fruto en aceite, la manera en que todo está conectado. Llegaron a una pequeña colina desde donde se divisaba toda la propiedad. Los campos de olivos extendiéndose hasta el horizonte, el cortijo con sus muros blancos resplandeciendo bajo el sol, el molino donde el aceite dorado fluía en estos días. Javier se detuvo, respirando profundamente el aire puro de la mañana. Cuando mi padre murió y heredé todo esto, solo vi la responsabilidad, el peso de mantener el legado familiar. Luego conocí a Alba, y por un tiempo creí que construiríamos algo juntos, que Daniel crecería entre estos olivos, aprendiendo a amarlos como yo. Se detuvo, y Martina temió que los recuerdos dolorosos empañaran este momento, pero Javier continuó con voz serena. Después de que me abandonaron, estos campos se convirtieron en mi único consuelo, y al mismo tiempo, en mi prisión. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche para no pensar, para no sentir. Se giró hacia ella, y Martina vio en sus ojos una claridad nueva,
como si las brumas del pasado comenzaran a disiparse. Y entonces llegaste tú, traída por circunstancias que ninguno de los dos elegiría. Una joven sacrificada por las deudas de su padre, obligada a casarse con un hombre amargado y mayor. «No eres tan viejo», interrumpió ella con una sonrisa. Javier rió, un sonido que aún sonaba nuevo en sus labios. 37 años y el alma de un anciano, hasta que empezaste a cambiar todo con tu curiosidad, tu frescura, tu manera de cuestionar lo establecido. El sol de mediodía los bañaba ahora, creando un halo dorado alrededor de ellos. A lo lejos se escuchaba el canto de los jornaleros mientras recogían las últimas aceitunas de la temporada. «Me has devuelto algo que pensé haber perdido para siempre», dijo Javier, tocando suavemente su rostro con ternura, «la capacidad de sentir esperanza». Martina, percibiendo que la herida del abandono finalmente comenzaba a cicatrizar, respondió con voz firme: «Y tú me enseñaste que el amor no necesita ser urgente para ser verdadero». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío, una confesión que ninguno de los dos había verbalizado hasta ahora. Javier tomó sus manos entre las suyas. No hubo un beso apasionado ni declaraciones grandilocuentes, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo de que lo que había nacido entre ellos, lenta y calladamente, era más valioso que cualquier arrebato pasional. Caminaron de regreso al cortijo en un silencio cómplice, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Al llegar a casa, Vega los recibió con la noticia de que los compradores franceses habían confirmado un pedido excepcional para el año siguiente, impresionados por la calidad del aceite de esta cosecha. «Todo el mérito es de Martina», dijo Javier, para sorpresa de la gobernanta. «Ella supervisó cada detalle mientras yo estaba postrado en cama». Aquella noche, durante la cena, Javier propuso un brindis, por la mejor cosecha en años, y por la mujer que la hizo posible. Las copas de vino tinto brillaron bajo la luz de las velas, mientras los ojos de todos los presentes, Vega, Carmela, el contador, el capataz, se posaban en Martina con una mezcla de sorpresa y nuevo respeto. Más tarde, cuando todos se habían retirado, Javier acompañó a Martina hasta la puerta de su dormitorio, como cada noche desde su recuperación. Pero esta vez, en lugar de despedirse con el habitual buenas noches, tomó su mano y la besó con una delicadeza que hizo que el corazón de Martina se acelerara. «Hoy hablamos de esperanza», dijo en voz baja, «pero hay algo más que quiero decirte». «¿Qué cosa?», susurró ella. «Que si estás dispuesta a tener paciencia con un hombre que aún está aprendiendo a amar de nuevo, me gustaría intentar construir algo real entre nosotros. No por obligación, no por el contrato que firmamos, sino por elección, por lo que siento cuando te veo cada mañana dirigir la casa como si hubieras nacido para ello, cuando te observo leyendo en la biblioteca, cuando te escucho reír con Carmela». Martina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que casi dolía. «Tengo toda la paciencia del mundo, Javier, porque lo que está creciendo entre nosotros merece tiempo para florecer completamente». Esa noche, aunque siguieron durmiendo en habitaciones separadas, algo fundamental había cambiado. Las puertas que durante meses habían permanecido cerradas, no solo las físicas, sino también las emocionales, comenzaban a abrirse hacia un futuro compartido que ninguno de los dos podía haber imaginado cuando sus destinos se entrelazaron por primera vez. A medida que la primavera se acercaba, trayendo consigo el espectáculo de los almendros en flor, que salpicaban de blanco y rosa los bordes de los olivares, la relación entre Martina y Javier florecía con igual fuerza. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato, sino compañeros que compartían tanto las responsabilidades de la finca como momentos de intimidad creciente.
Sin embargo, las voces de desaprobación comenzaron a extenderse por la sociedad sevillana como el fuego en un campo de trigo seco. No era solo el hecho de que Martina, apenas cumplidos los 22 años, estuviera aprendiendo administración con Javier, asumiendo responsabilidades que las mujeres tradicionalmente no tenían. Era también su costumbre de visitar a los trabajadores en sus casas en la aldea vecina, interesándose por sus condiciones de vida, cuestionando prácticas antiguas. ¿Has escuchado lo que dicen de nosotros?, preguntó Martina una tarde, mientras revisaban juntos los libros de contabilidad en la biblioteca. Javier levantó la vista de las columnas de números. ¿A qué te refieres? En la misa del domingo, doña Mercedes Salvatierra no dejaba de mirarnos y cuchichear con la condesa de Villalba, y cuando fui a la mercería de Sevilla ayer, la conversación se detuvo en cuanto entré. Javier suspiró, dejando la pluma sobre el escritorio. La gente siempre habla. Es lo único que saben hacer mejor que respirar. Pero esta vez es diferente. Martina cerró el libro de cuentas. Me temo que te estoy perjudicando. Tu posición social, tus negocios. ¿Mi posición social? Javier soltó una risa seca. ¿Te refieres a ser aceptado por un puñado de aristócratas, venidos a menos que apenas pueden mantener sus fincas, pero gastan fortunas en mantener apariencias? Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se divisaban los campos, que comenzaban a vestirse con los colores primaverales. Hace tiempo que dejé de preocuparme por lo que esa gente piensa. Mi padre vivió obsesionado con ser aceptado por ellos, y murió amargado porque nunca lo consideraron uno de los suyos, a pesar de que nuestro aceite era el que compraban para sus mesas. Martina se acercó, apoyando suavemente su mano en el hombro de él. Aún así me preocupa que puedan afectar tus negocios. Nuestros negocios, corrigió él, cubriendo su mano con la suya. Y no te preocupes. Nuestros principales compradores están en Francia, Italia y ahora incluso en América. Lo que piense la vieja aristocracia sevillana me tiene sin cuidado. Sin embargo, pronto quedó claro que la desaprobación no se limitaba a miradas furtivas y murmuraciones. Una semana después, durante una cena en casa de los Mendoza, una de las familias más influyentes de Sevilla, el tema surgió abiertamente. Don Rodrigo Mendoza, patriarca de la familia y figura respetada en la región, se dirigió a Javier mientras saboreaban el postre. He oído cosas bastante inusuales sobre tu finca, Montero. Javier mantuvo la compostura. ¿A qué te refieres exactamente, Rodrigo? Dicen que ahora es tu joven esposa quien dirige la contabilidad, que incluso ha estado reorganizando las cuadrillas de trabajo, dando órdenes a los capataces como si fuera un hombre. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos se dirigieron hacia Martina, que sostuvo la mirada del anciano sin pestañear. Mi esposa tiene un talento natural para los números y una capacidad de gestión que muchos hombres envidiarían, respondió Javier con calma. Sería un desperdicio no aprovechar esas habilidades. Doña Mercedes, esposa de Rodrigo, intervino con voz melosa. Querido, nadie cuestiona las habilidades de tu esposa, es más bien una cuestión de lo que es apropiado. Las mujeres tenemos nuestro lugar y los hombres el suyo. Es el orden natural de las cosas. ¿El orden natural? Martina habló por primera vez, su voz serena pero firme. Me pregunto quién decidió qué es natural y qué no lo es. En Francia, las mujeres están comenzando a acceder a las universidades. En Inglaterra, algunas ya dirigen empresas. Esto es Andalucía, querida, no esos países de herejes, respondió Mercedes con una sonrisa forzada. Aquí respetamos las tradiciones. Las tradiciones evolucionan, doña Mercedes. Martina mantuvo su tono respetuoso, pero sus ojos brillaban con determinación, como los olivos, que necesitan ser podados para dar mejor fruto. La tensión era palpable. Javier colocó suavemente su mano sobre la de Martina.
un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para los presentes. Al regresar al cortijo esa noche, en el silencio del coche tirado por caballos, Martina rompió a llorar. «Lo siento», sollozó. «No debí hablar así. Te he avergonzado frente a gente importante». Javier detuvo el coche y tomó su rostro entre sus manos. A la luz de la luna que plateaba los campos, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Avergonzarme? Martina, estoy orgulloso de ti. Dijiste exactamente lo que yo he pensado durante años, pero nunca tuve el valor de expresar. Secó sus lágrimas con delicadeza. Esas personas no son importantes. Lo importante es lo que estamos construyendo juntos. No solo un negocio, sino una vida basada en respeto mutuo. Se miraron en silencio, y en ese momento Martina supo que había encontrado no solo un esposo, sino un aliado en la batalla por forjar su propio destino en un mundo que intentaba limitarla por ser mujer. «Te amo», dijo ella, las palabras escapando de sus labios por primera vez, sinceras y simples. Javier la miró como si acabara de presenciar un milagro. Durante un instante, pareció buscar palabras que no llegaban. Luego, en lugar de responder con palabras, la atrajo hacia sí y la besó. Un beso que contenía promesa y pasión, gratitud y descubrimiento. Cuando finalmente se separaron, Javier apoyó su frente contra la de ella. «He pasado tanto tiempo congelado en el pasado que casi había olvidado cómo se siente esto, pero ya no quiero vivir a medias, Martina. Te amo y quiero construir una vida contigo. Una vida real, no la que otros esperan de nosotros». Aquella noche, al regresar al cortijo bajo un cielo tachonado de estrellas, cruzaron juntos por primera vez la puerta de la habitación que hasta entonces había sido solo de Javier. Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol filtraron a través de las celosías, no eran ya dos almas solitarias, sino una pareja unida no por obligación, sino por elección. Casi un año después de la boda, en una tarde dorada de abril, cuando el aroma de azahar inundaba el aire, Martina contemplaba desde la terraza del cortijo a los hijos de los jornaleros jugando en los campos cercanos. Niños descalzos que correteaban entre los olivos mientras sus padres trabajaban, ajenos a un futuro que probablemente replicaría la vida de sacrificio de sus progenitores. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, acercándose con 2 copas de vino. «En esos niños», respondió ella aceptando la copa. «¿Sabes que la mayoría no sabe leer ni escribir? Ayer, cuando fui a llevar medicinas a la familia Gómez, su hijo mayor, Tomás, me pidió que le leyera un papel. Tiene 12 años y nunca ha ido a la escuela». «Es la realidad del campo andaluz», suspiró Javier. «La escuela del pueblo está a 5 kilómetros. Los padres prefieren que los niños ayuden en la cosecha o con los hermanos pequeños. Eso no hace que sea justo». Martina dejó la copa sobre la barandilla de hierro forjado. «He estado pensando, ¿y si construyéramos una escuela aquí, en la finca, para los hijos de nuestros trabajadores?» Javier la miró sorprendido. «¿Una escuela?» «Sí. Podríamos adaptar el antiguo almacén que ya no usamos desde que construiste el nuevo. Contratar un maestro. Proporcionar materiales». Su voz se aceleraba con entusiasmo. «Imagina la diferencia que podría suponer para esos niños tener acceso a la educación. Algunos incluso podrían aspirar a estudios superiores si demuestran capacidad». «Martina», Javier dudó, su expresión dividida entre admiración por su esposa y preocupación. «Es una idea noble, pero revolucionaria para esta región. Los terratenientes vecinos verían con malos ojos que educáramos a los hijos de los jornaleros. Dirían que estamos sembrando ideas peligrosas, alterando el orden natural». «¿El famoso orden natural otra vez?». Martina sonrió con ironía. «El mismo que dictaba que yo no debía involucrarme en los negocios de la finca. Esto es diferente.
Javier se pasó una mano por el cabello, gesto que Martina sabía indicaba su conflicto interior. La educación es poder, y hay quienes temen lo que podría ocurrir si todos tuvieran acceso a ese poder. ¿Y tú? Martina se acercó tomando sus manos. ¿Tú también temes eso? Javier guardó silencio, contemplando los campos que se extendían ante ellos, tierra que su familia había trabajado durante generaciones, siguiendo tradiciones centenarias. Mi abuelo era analfabeto, dijo finalmente. Construyó este imperio con sus manos, reconociendo la calidad del aceite por su olor y color, no por lo que pudiera leer en libros. Mi padre fue el primero en recibir educación formal y me enseñó a valorar el conocimiento por encima de todo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte. Pero también me enseñó a respetar el sistema que nos ha permitido prosperar. Un sistema que mantiene a unos pocos arriba y a muchos abajo, murmuró Martina. Sí, reconoció él con honestidad. Un sistema injusto en muchos aspectos, pero estable. Cambiar las reglas podría traer consecuencias que no podemos prever. La conversación quedó en suspenso, como las motas de polen que flotaban en el aire primaveral. Martina comprendió que había tocado no solo un tema social complejo, sino también los miedos personales de Javier a romper con el orden establecido que, pese a sus injusticias, proporcionaba la estructura dentro de la cual había construido su vida. Durante las semanas siguientes, la idea de la escuela se convirtió en el centro de acaloradas discusiones entre ellos. No discusiones hostiles, sino debates apasionados en los que cada uno exponía sus argumentos con fervor y respeto mutuo. Martina investigó, escribió a contactos en Madrid para informarse sobre experiencias similares, e incluso visitó una escuela rural en un pueblo cercano. Javier, por su parte, consultó con abogados sobre las implicaciones legales y con otros propietarios de su confianza. La mayoría le advirtió contra ideas progresistas que solo traerían problemas. El momento decisivo llegó durante una reunión con otros terratenientes de la región, celebrada en el salón principal del cortijo, donde el tic-tac del reloj de péndulo marcaba cada segundo tenso. El propósito del encuentro era discutir precios para la próxima cosecha, pero inevitablemente, el rumor sobre la posible escuela en la finca Montero surgió en la conversación. Se dice que tu esposa quiere construir una escuela para los hijos de los jornaleros, comentó don Alonso Varela, dueño de la finca colindante. Espero que sea solo un rumor, Javier. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Martina, que servía café en ese momento, contuvo la respiración. No es un rumor, respondió Javier, su voz clara en la sala repentinamente silenciosa. De hecho, hemos decidido seguir adelante con el proyecto. Las obras comenzarán el mes próximo. El silencio que siguió fue roto apenas por el crujir de las sillas cuando la mitad de los presentes se levantaron para marcharse, indignados. Don Alonso, el último en salir, se detuvo en la puerta. Te arrepentirás de esto, Montero. Estás rompiendo un equilibrio que ha funcionado durante siglos. Tus trabajadores comenzarán a exigir más, y luego más, y cuando sus hijos aprendan a leer, ¿qué crees que leerán? Periódicos que les hablarán de derechos y revoluciones. Serás responsable de lo que suceda. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Javier se levantó y tomó la mano de Martina. Por un instante, ella temió ver duda o arrepentimiento en sus ojos, pero lo que encontró fue una determinación serena. «Valió la pena cada euro que perderé por esto», dijo con una sonrisa. La cara de Varela no tenía precio. Martina rió, aliviada y emocionada. «¿Estás seguro? Esto podría afectar seriamente nuestros negocios aquí. Diversificaremos. Ya hemos estado hablando de expandir exportaciones a América, ¿no?» Javier la atrajo hacia sí. Además, ¿qué sentido tiene toda esta riqueza si no podemos usarla para hacer una diferencia? En aquel momento,
Bajo la lámpara de hierro forjado que había iluminado una década de decisiones pragmáticas, el amor entre ellos finalmente se completó. No nacido de pasión instantánea, sino forjado en respeto, crecimiento mutuo y coraje compartido para desafiar un mundo que insistía en mantenerlos separados. 3 meses después, el antiguo almacén se había transformado en una luminosa escuela, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del sol andaluz. 22 niños, hijos de jornaleros de la finca, ocupaban pupitres de madera recién construidos. Frente a ellos, una joven maestra recién graduada en Sevilla, contratada personalmente por Martina, escribía el alfabeto en la pizarra negra. Desde la puerta, Martina y Javier observaban la escena con emoción apenas contenida, sus manos entrelazadas en silenciosa complicidad. El futuro que estaban construyendo juntos ya no se limitaba a campos de olivos y exportaciones de aceite. Era un futuro de posibilidades para todos los que vivían bajo su influencia, un desafío al orden establecido que ambos, desde diferentes perspectivas, habían llegado a cuestionar. ¿Sabes qué dice la gente en el pueblo?, susurró Martina. ¿Qué cosa? Que somos revolucionarios, sonrió recostando su cabeza en el hombro de él. Los radicales de los olivos, nos llaman algunos. Me gusta, respondió Javier, besando su frente. El aceite siempre ha servido para iluminar. Quizás nuestro propósito siempre fue traer luz donde había sombras. El otoño había vestido nuevamente los olivares de tonos cobrizos cuando llegó la carta que alteraría el curso de sus vidas. Era un sobre común, ligeramente arrugado por el viaje, con un sello de Barcelona y una caligrafía desconocida en el remite. Javier la encontró entre la correspondencia matutina mientras desayunaban en el patio interior, donde el aroma de los jazmines tardíos se mezclaba con el del café recién hecho. Al principio la apartó con las facturas y pedidos habituales, pero algo en aquel sobre captó su atención. ¿Ocurre algo?, preguntó Martina al notar su repentina palidez. Javier sostenía la carta como si fuera un objeto potencialmente peligroso. «Es de Barcelona», murmuró, «y el remitente es Alba Vidal». El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de tensión que se expandieron por el silencio súbito. Habían pasado meses desde la última vez que mencionaran ese nombre, y ahora reaparecía materializándose de la forma más inesperada. «¿Quieres que te deje solo para leerla?», ofreció Martina, esforzándose por mantener la voz serena pese al nudo que se formaba en su garganta. «No». La respuesta de Javier fue inmediata y firme. «Lo que sea que contenga esta carta, lo enfrentaremos juntos». Con dedos ligeramente temblorosos abrió el sobre. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas en tinta azul, su expresión pasó de la tensión al asombro, y luego a una mezcla compleja de emociones que Martina no pudo descifrar. «Alba está enferma», dijo finalmente levantando la vista del papel. «Una enfermedad grave. Los médicos no le dan mucho tiempo». «Lo siento», musitó Martina, sincera a pesar de la extraña sensación que la invadía. «Hay más». Javier respiró hondo antes de continuar. «Daniel está con ella. Tiene 11 años ahora. Y ella quiere que lo conozcamos. Que él conozca a su padre antes de...». Su voz se quebró. «¿Quiere que vayas a Barcelona?». «No». Javier le tendió la carta para que la leyera. «Quiere venir aquí, al Cortijo. Dice que Daniel merece conocer su herencia, su tierra». Martina leyó la carta completa, absorbiendo cada palabra. La escritura era elegante pero temblorosa, como si la mano que sostenía la pluma luchara contra una debilidad creciente. Hablaba de arrepentimientos, de decisiones equivocadas, de una enfermedad que le había dado la claridad que la salud le negó. Y pedía perdón, no solo para ella, sino sobre todo para el hijo que había crecido sin conocer a su padre. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente, devolviendo la carta a Javier.
Él la miró, y en sus ojos, Martina vio el conflicto que libraba en su interior. ¿Qué opinas tú? Es tu casa también, tu vida. Es tu hijo, Javier. Martina tomó su mano. Un hijo que no has visto crecer, que no conoces. Si hay una oportunidad de recuperar algo de ese tiempo perdido, pero invitar aquí a la mujer que me abandonó, que nos abandonó, la duda ensombrecía su rostro. ¿Cómo puedo pedirte que convivas con ella, aunque sea temporalmente? No me estás pidiendo nada, soy yo quien te lo propone. Martina apretó su mano con firmeza. Esa mujer forma parte de tu pasado, pero Daniel es parte de tu futuro. Nuestro futuro, si así lo decides. Javier la miró largamente, como si buscara entender el misterio de esta mujer que, en vez de reaccionar con celos o rechazo, ofrecía comprensión y generosidad. Te amo, dijo simplemente, más de lo que creí posible amar a alguien de nuevo. Y yo a ti. Por eso mismo creo que debemos responder afirmativamente a esta carta. Martina sonrió levemente. Además, me gustaría conocer a Daniel. Si es la mitad de testarudo que su padre, será un muchacho interesante. La decisión estaba tomada. Aquella misma tarde, Javier dictó la respuesta, mientras Martina escribía con su caligrafía clara y firme. La carta partió hacia Barcelona al día siguiente. Las 3 semanas de espera hasta su llegada fueron un torbellino de actividad y emociones contenidas. Martina supervisó personalmente la preparación de las habitaciones para los invitados. Para Alba, la suite de huéspedes más amplia, con vistas a los jardines y acceso directo a la terraza, pensando en la comodidad que necesitaría una enferma. Para Daniel, una habitación luminosa junto a la biblioteca, imaginando que un niño de 11 años podría disfrutar de la cercanía a los libros. Vega observaba estos preparativos con expresión indescifrable, pero cumplía las instrucciones de Martina con eficiencia. Una tarde, mientras revisaban las sábanas de hilo que se airearían en las habitaciones, la gobernanta rompió su habitual reserva. ¿No teme que su presencia pueda alterar lo que usted y el señor han construido? Martina detuvo sus manos, que doblaban meticulosamente una colcha bordada. ¿Te refieres a Alba? Vega asintió, sus ojos fijos en la tarea, pero su atención claramente en la respuesta. Sería mentira decir que no siento cierta aprensión, reconoció Martina. Pero ella forma parte del pasado de Javier, una herida que quizás pueda finalmente cicatrizar con esta visita. Y Daniel es su hijo, un hijo que merece conocer a su padre. La señora es muy generosa, murmuró Vega. No todas en su posición abrirían así las puertas de su hogar. No se trata de generosidad, Vega. Se trata de amor, de entender que amar a alguien significa aceptar todo su pasado, incluso aquellas partes que duelen. La gobernanta la miró con renovado respeto. El señor ha elegido bien esta vez. El día señalado llegó con un cielo despejado, típico del otoño andaluz. Javier había insistido en ir personalmente a la estación de tren para recibirlos. Pero Martina decidió quedarse en el cortijo, sintiendo que ese primer reencuentro debía ser privado, sin su presencia como espectadora. Desde la ventana de su habitación, vio el coche acercarse por el camino flanqueado de cipreses. Su corazón latía acelerado. No por miedo a un pasado que regresaba, sino por la incertidumbre ante un futuro que se reescribía con cada giro de las ruedas sobre la tierra rojiza. El coche se detuvo frente al portón principal. Javier descendió primero y luego ayudó a bajar a una mujer delgada, casi frágil, cuyo rostro pálido contrastaba con el intenso azul de sus ojos. Los mismos ojos, notó Martina, que miraban desde el retrato escondido tantos meses atrás. Tras ellos, un niño de cabello oscuro y complexión delgada observaba el cortijo con expresión entre asombrada y recelosa. Respirando profundamente, Martina descendió las escaleras y salió al encuentro de los recién llegados. Este
Era el momento para el que se había preparado mentalmente durante semanas, el instante en que el pasado y el presente de Javier colisionarían bajo el sol andaluz. «Alba, Daniel», dijo Javier cuando ella se acercó, «esta es Martina, mi esposa». Los ojos azules de Alba la estudiaron con intensidad. «Gracias por recibirnos en su hogar», dijo con voz suave pero clara. «Sé que mi presencia aquí debe ser complicada para usted». «Bienvenidos a nuestro hogar», respondió Martina extendiendo su mano hacia la mujer. Luego se agachó ligeramente para quedar a la altura de Daniel. «Y especialmente bienvenido tú, Daniel. Tu padre y yo estábamos deseando conocerte». El niño, que había permanecido en silencio, observándola con los mismos ojos oscuros de Javier, finalmente habló. «¿De verdad todos estos olivos pertenecen a mi padre?». La pregunta, tan infantil y directa, rompió la tensión inicial. Martina sonrió. «Hasta donde alcanza la vista. Y algún día serán tuyos también». Un nuevo capítulo comenzaba para todos, uno que ninguno podría haber previsto. Y mientras guiaban a sus invitados hacia el interior del cortijo, Martina supo que, sin importar lo que trajera esta visita del pasado, ella y Javier tenían la fortaleza para enfrentarlo juntos. Los días que siguieron a la llegada de Alba y Daniel al cortijo transcurrieron en un extraño equilibrio entre lo incómodo y lo esperanzador. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos en el patio interior, donde el sol otoñal creaba patrones dorados sobre el suelo de terracota. Daniel, inicialmente tímido y observador, comenzó a abrirse paulatinamente, fascinado por la inmensidad de los olivares y la maquinaria del molino. Javier, superada la conmoción inicial del reencuentro, asumió con entusiasmo creciente su rol paterno. Cada tarde llevaba al niño a recorrer la finca, enseñándole los secretos del cultivo del olivo, explicándole la historia familiar entretejida con aquella tierra desde generaciones. Martina los observaba a veces desde la distancia, conmovida por la forma en que Daniel miraba a su padre, con una mezcla de curiosidad y admiración, y cómo Javier, poco a poco, descubría en su hijo no solo rasgos físicos que reconocía como propios, sino una inteligencia vivaz y una sensibilidad que le recordaban a sí mismo en su niñez. Alba, por su parte, pasaba gran parte del día en la terraza de su habitación, desde donde podía contemplar los campos y respirar el aire puro que, según decía, aliviaba momentáneamente el peso que sentía en el pecho. La enfermedad la había debilitado visiblemente, pero mantenía una dignidad serena que Martina no pudo evitar respetar. Una tarde, mientras Javier y Daniel visitaban el pueblo cercano, Martina encontró a Alba contemplando los olivares desde su terraza predilecta. Se debatió entre marcharse discretamente o acercarse, pero algo en la postura solitaria de la mujer la decidió. «¿Puedo traerte algo? ¿Un té, quizás?». Alba se giró, sorprendida por la oferta. «Gracias. Un té sería agradable». Minutos después, Martina regresó con una bandeja que contenía té de menta, miel y unos dulces de almendra que había notado que Alba disfrutaba especialmente. Se sentó junto a ella en silencio, ambas mirando hacia el horizonte, donde los olivos se recortaban contra el cielo del atardecer. «Es un lugar hermoso», dijo finalmente Alba. «Entiendo por qué Javier lo ama tanto». «Los olivos son parte de su alma», respondió Martina. «Creo que por eso le dolió tanto que te llevaras a Daniel de aquí. No era solo perderos a vosotros, sino romper el vínculo del niño con esta tierra». Alba asintió lentamente. Era demasiado joven y estúpida para entenderlo entonces. Creía que la vida era lo que ocurría en las grandes ciudades, no en un cortijo rodeado de árboles centenarios. Hizo una pausa, llevando la taza a sus labios. «La enfermedad tiene una forma peculiar de aclarar la perspectiva. Ahora veo lo que no pude ver entonces. Por eso decidiste volver». «Por Daniel, principalmente. Merece conocer a su padre, entender de dónde viene.
Sus ojos, todavía intensamente azules a pesar de la palidez que los rodeaba, se fijaron en Martina. Pero también por Javier, y por mí misma. Necesitaba pedir perdón, aunque no lo merezca. El perdón no se merece, reflexionó Martina. Se otorga. Y Javier tiene un corazón más grande de lo que él mismo cree. Eso es evidente, sonrió levemente Alba. Te eligió a ti. El comentario la sorprendió a ambas. Era la primera referencia directa a la nueva vida que Javier había construido tras el abandono. En realidad fue un matrimonio arreglado, confesó Martina. Mi padre tenía deudas que Javier saldó a cambio de mi mano. Alba la miró con renovado interés. Un matrimonio por conveniencia. Nunca lo hubiera imaginado viendo cómo os miráis. El amor creció con el tiempo. Lentamente, entre dificultades y descubrimientos. El amor verdadero siempre encuentra su camino, supongo. Alba dejó escapar un suspiro. A veces desearía haber tenido la madurez para entenderlo cuando estuve en tu lugar. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, Alba comenzó a compartir con Martina historias del joven Javier que ella había conocido. Un hombre diferente al que Martina había desposado, más impetuoso, menos cauteloso, con sueños que iban más allá de los olivares. Quería viajar, conocer mundo, contaba Alba mientras ambas bordaban en el salón una tarde. Teníamos planes de visitar París, Roma, incluso América. ¿Qué cambió?, preguntó Martina, genuinamente intrigada por esta faceta desconocida de su esposo. La responsabilidad. Su padre enfermó poco después de nuestro matrimonio. Javier tuvo que asumir el control total de la finca antes de lo previsto. Alba enhebró una aguja con hilo azul. Entonces comenzó a hablar solo de olivares, de cosechas, de exportaciones. El mundo se redujo a estos campos. ¿Y tú te sentiste atrapada? Sí. Tenía apenas 20 años y sentía que mi vida se consumiría entre estas paredes, viendo pasar las estaciones a través de las mismas ventanas, año tras año. Sus manos se detuvieron sobre la tela. Pero lo que no entendí entonces es que uno puede encontrar el universo entero en un lugar pequeño, si sabe cómo mirar. Mientras tanto, la relación entre Javier y Daniel florecía cada día. El niño, inicialmente receloso, comenzó a seguir a su padre como una sombra, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Tenía la inteligencia rápida de Javier y la sensibilidad artística de Alba. Dibujaba con talento natural, llenando cuadernos con bocetos de olivos y paisajes. Una noche, durante la cena, Daniel hizo la pregunta que flotaba silenciosamente en el ambiente desde su llegada. Cuando ella ya no esté, ¿podré quedarme aquí? Contigo y con Martina. El silencio cayó pesadamente sobre la mesa. Alba palideció aún más, si eso era posible. Javier miró a Martina, buscando en sus ojos la respuesta que él mismo deseaba dar. Daniel, respondió ella, tu lugar está aquí, con tu padre. Esta es tu casa tanto como la nuestra. El niño asintió aliviado, pero con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero aún no quiero que mamá se vaya. Nadie quiere eso, cariño, dijo Javier, extendiendo su mano para tomarla de su hijo. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Martina y Javier hablaron largo y tendido sobre el futuro, sobre cómo integrar a Daniel en sus vidas, sobre los estudios que debería continuar. Nunca imaginé que te pediría algo así, murmuró Javier mientras se preparaban para dormir. A acoger al hijo que tuve con otra mujer. Daniel no es el hijo que tuviste con otra mujer, corrigió Martina con suavidad. Es tu hijo, punto. Y es un niño maravilloso que merece todo nuestro amor. ¿Cómo es posible que seas así? Cualquier otra estaría celosa, resentida. Quizás porque entiendo que el corazón no es como una taza con capacidad limitada. Martina apoyó su cabeza en el hombro de él. El amor no se divide, se multiplica.
Amar a Daniel no significa que me ames menos a mí. De hecho, verte con él me hace amarte aún más. Las semanas pasaban, y con ellas, la salud de Alba declinaba visiblemente. El médico local, que ahora la visitaba a diario, confirmó lo que todos temían. El tiempo se agotaba rápidamente. Una tarde de principios de diciembre, con el frío instalándose en los huesos y el cielo adquiriendo ese tono grisáceo que anunciaba lluvia, Alba pidió hablar a solas con Javier. La conversación duró horas, y cuando Javier salió finalmente de la habitación, sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era serena, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Le he perdonado», dijo simplemente cuando encontró a Martina en la biblioteca. «Y creo que también me he perdonado a mí mismo». 3 días después, en una mañana clara y fría, Alba cerró los ojos por última vez, sosteniendo las manos de su hijo y con la mirada fija en los olivares que se extendían más allá de su ventana. Su último deseo fue ser enterrada en un pequeño claro entre olivos centenarios, donde el sol de la tarde creaba patrones dorados sobre la tierra rojiza. En el funeral, sencillo y emotivo, Daniel permaneció entre Javier y Martina, sus manos pequeñas aferradas a las de ellos, formando un puente físico y simbólico entre pasado y futuro. Y mientras los primeros puñados de tierra caían sobre el ataúd, Martina comprendió que esta historia, que había comenzado con un matrimonio por conveniencia, se había transformado en algo mucho más complejo y hermoso, una familia forjada no en la sangre compartida o en las convenciones sociales, sino en elecciones conscientes de amor y perdón. 2 años habían pasado desde aquella noche de bodas en que Martina, con manos temblorosas, había sostenido el velo de encaje recién retirado. 2 años de transformación, de crecimiento, de descubrimiento mutuo. La joven asustada de Córdoba se había convertido en una mujer segura que ahora dirigía junto a su marido no solo el negocio familiar, sino también la escuela para los hijos de los jornaleros, que ya contaba con más de 50 alumnos. Daniel, ahora de 13 años, se había adaptado completamente a la vida en el cortijo. Estudiaba con tutores privados por las mañanas y pasaba las tardes alternando entre ayudar a su padre en tareas sencillas de la finca y dibujando paisajes con un talento que mejoraba día tras día. La relación entre él y Martina había florecido naturalmente, basada en respeto mutuo y afecto genuino. No era su madre, nunca pretendió serlo, pero había encontrado su propio espacio en el corazón del muchacho como amiga, mentora y, a veces, cómplice en pequeñas travesuras. La sociedad sevillana, inicialmente escandalizada por las innovaciones en la finca Montero, había comenzado a dividirse. Algunos terratenientes seguían negándose a hacer negocios con Javier, considerándolo un traidor a su clase. Otros, sin embargo, observaban con interés creciente cómo la producción y la calidad del aceite Montero no dejaba de aumentar